¿Qué tiene mi España, llorones, que siempre estamos llorando? ¿Qué tiene mi España, llorones, que siempre estamos llorando? Bueno, Juan, hoy con que vamos a dar una información muy buena y es un poco larga, pero buena. Pero antes te quiero hacer unas preguntas que tú, que eres una persona sabia e inteligente y periodista, Sí, porque los periodistas sois inteligentes. y sabios. Mi pregunta es la siguiente. Resulta que han presentado para que el catalán, el vasco y el gallego, que para mí son lenguas para estar en casa, porque no van a otro sitio, pero no dejan de ser lenguas de España, ojo. Que la Comunidad Europea las ponga como lenguas. Bueno, tú imagínate que la Comunidad Europea dice que sí. ¿Sabes cuántas lenguas hay en Francia? Bueno, en Francia no sé, ayer escuché las que oficialmente, como lenguas cooficiales en los distintos estados de la Unión Europea, me parece que escuché 50 y pico, como lenguas cooficiales. Bueno, Ahora, como lenguas no cooficiales, pues habrá un montón. pero tú ten en cuenta que en España tenemos 54 lenguas, ¿eh? 54. Imagínate las que hay en Francia, más que en España. Imagínate las que hay en Italia. Imagínate las que... Porque vamos a ver, si el catalán, el vasco y el gallego quieren que se reconozca en Europa, entonces en los araneses pues también dirán lo mismo. No, porque no son lenguas cooficiales. Bueno, no son lenguas cooficiales, pero querrán que sean cooficiales, sí, claro. porque son lenguas de España. Está el aranés, está el pasiego y muchas más lenguas. Pero tú ten en cuenta que una lengua pasa a ser idioma cuando se hace gramática. El catalán hasta 1934 ha sido... No era idioma. No afirmemos cosas de esas. No teníais gramática. Pero que no lo afirmemos, porque a lo mejor nos equivocamos. Tú sabes que me parece que era Pompeu Fabra, ¿no? Pompeu Fabra fue un lingüista... No, que fue el que hizo el diccionario de la lengua catalana. Hizo un diccionario. Sí. No, es que anterior no había ninguno. Bueno, quizá no afirmemos porque igual nos equivoquemos. Habían similares, pero Sí, no de eso. Vale. Pero vamos a aclarar una cosa. Tú imagínate, si en España hay 54 lenguas, los demás también querrán ser eso. Y yo solo, por ejemplo, te digo, ¿desde cuándo se escribe en catalán? Coño, ¿y desde cuándo se escribe en gallego? Por eso. ¿Y desde cuándo se escribe en aranés? Pues, ¿Y desde cuándo se escribe en pasiego? O sea, cuando uno dice lo de la gramática, bueno, pues hay una parte de razón, pero cuando se escribe es porque existen ya unas normas gramaticales. Pero para un momento, que del aranés también hay. Que sí. Tan antiguas como las catalanas. Bueno, que yo no puedo afirmarla porque lo No, desconozco. yo sí que te lo puedo afirmar. Yo no. ¿Eh? Yo no. Bueno, yo o España pone orden con los separatistas, porque es que aparte son separatistas y les estamos pagando todos los que nos consideramos españoles, les estamos pagando. Y ellos allí en las Cortes, en el Senado, sí. a dos carrillos. Sí. En fin. Pero yo también te voy a decir que, o sea, que no porque haya separatistas
no porque haya separatistas en Cataluña o separatistas en Galicia o en Andalucía, si fueran Sí, también sí, sí, separatistas, sí. yo voy a dejar de hablar catalán. Pero ¿quién te dice que... No, Mira, escolta, jo no, vaig aprendre a enraonar el català te lo en digo, èpoques de Franco. te lo, te lo digo porque Pero ¿qué tiene que ver el que uno hable el pasiego, el que uno hable el aranés, el que uno hable el gallego, pues en su casa... pero no en su casa. Es que yo lo puedo hablar donde me dé la gana. Sí, pero vamos a claro, ver, pero es que te lo prohíben. no, Es pero que aquí no, estamos pero es hablando que como si no, prohibiéramos no, el pero catalán. es que cada vez que oigo lo de hablar catalán en su casa, pues pienso, oye, que es que me están reduciendo mi libertad de expresión. Pero ¿cómo tu libertad de Y no es expresión? así, es que no es así. Pero vamos a O ver, sea, ¿qué te prohíben hablar el catalán en tu casa? no en mi casa, exacto, en mi ¿Quién casa, te prohíbe? no, en mi casa no, ¿O pero en la fuera, calle? en la calle tampoco. Pues entonces, Pero entonces no utilices la expresión de es para hablarlo en casa, no, no, cuando digo en es casa, mucho más por amplio. favor, un momento. Cuando digo en casa, no en mi piso, quiere decir en mi Cataluña es mi casa. Bueno, y si por ejemplo se hablara el catalán en el círculo X en Santander, pues también me parecería bien. Pero ¿quién dice nada? Bueno, pues entonces no utilicemos la expresión de es una lengua para hablar en casa, en plan como si fuera un poco de... Bueno, vale. ¿eh? Si tú lo coges como... No, Oye, yo no lo puedo coger como despectivo, Juan. yo Déjame hablar, no digo que sea despectivo, déjame hablar, digo que a lo déjame mejor no es hablar. acertado. Oye, parece socialista, chico, que interrumpes las conversaciones. Lo más contrario a un socialista. Bueno, pero interrumpes las conversaciones, ¿qué es lo que hacen ellos para que no se entere la gente? No, Que eso lo hacen todos los partidos. que yo no voy ¿no? contra el catalán. Pues yo no digo que vayas contra el catalán. Mira, da la casualidad que en épocas de Franco yo era de las caramellas del Timbalet del Bruc y se'n reunó el català, son nascut a Girona. Imagínate, lo que más quiero de mi España es Cataluña, porque Cataluña es un trozo de mi España. Bueno, O sea, España, Juan, y esto no me dirás que no, España es el único país, bueno, la única nación, perdón, del país, la única nación donde se mantienen a los separatistas. Es el único, porque en Francia no los mantienen, en Italia no los mantienen, en Alemania no los mantienen en ningún sitio, nada más aquí en España, que somos cabestros, los españoles. Vale, y me considero yo el primer cabestro. Vale. Pero... O sea, que quieres hablar el catalán en tu casa, me parece bien. Cuando hablo de casa, quiero decir de Cataluña. Llevar el tema de la oficialidad de esas tres lenguas a Europa es una aberración. ¿no? Es una aberración porque entonces todas las demás ¿cuántos países están en la Comunidad Europea? Joder, no sé. ¿no? Bueno, no sé, no me acuerdo. 40, ¿no? Yo no sé, mira, tendría que contar. Bueno, 40. Imagínate que son 40. Multiplicado por 3, tendría que ser 140, 40, 120, 120. No, 40, 80, 120. Sí. Más 40, 160. Imagínate 160 lenguas que tendríamos que estar hablando en el Parlamento Europeo. Ay, estamos viviendo un país de locos. Pero es que lo de las tres lenguas, además, es una... Bueno, iba a decir una palabra, pero me la callo. No es real. O sea, el PSOE lo único que quiere es que se hable catalán en Europa. Lo que pasa es que para ello está obligado, además, meter a los gallegos y a los vascos. ¿Pero por qué se tiene que hablar catalán solo? Pues ¿por qué no que tiene pactado con el fugado?
Bueno, pues ya te digo, España termina con los separatistas o los separatistas están terminando con España, porque el guapo gobierna gracias a los separatistas y a los nacionalistas. Vale. Bueno, vamos al grano, porque créeme que es para volverse loco. Estoy hablando porque mientras está ahora ordena bien el texto. Vamos a ver. Aquí estamos todos. Habla bien, ¿eh? Habla bien. Bueno, lo que me permita el carraspeo porque estamos todos aquí. Yo no sé, lo que algún día... no, que esto no se puede decir por YouTube. Hablar de las vacunas no se puede. No. Que digo que algún día a lo mejor reconozco, porque yo soy bastante escéptico con esto, pero coño, es que cada día tengo una cosa distinta. Y solo me puse una dosis, ¿eh? Bueno, vale. Expediente 1369 del día 28 de mayo. Amnistiar a los condenados del Procés se ha convertido para el PSOE en lo más prioritario de su mandato. Ni el empleo, ni el problema de la vivienda, ni la inseguridad ciudadana. La amnistía para los que quieren separarse de España es ahora lo más importante para el PSOE, seguido, eso sí, muy de cerca, mira, por la implantación en Europa de las 3 lenguas cooficiales en España. Si bien, no nos engañemos, la que le importa al gobierno es el catalán y vasco y gallego, van de añadido por obligación. Seguimos para abajo. Rodríguez Zapatero, ocasionalmente convertido en el apagafuegos de Pedro Sánchez, velando por el buen nombre del partido, se dirige a Margarita Robles y a Cándido Conde Pumpido pidiendo informes confidenciales sobre todos los magistrados que conforman la llamada ala conservadora del Tribunal Constitucional, así como de los progresistas por si alguno tuviera intención de cambiar el sentido de su voto en relación con la ley de amnistía. Asimismo, aprovechando el tirón, insta a Conde Pumpido a tomar decisiones sobre el delito de malversación que pesa sobre varios de los condenados del proceso. Conviene, subraya, tranquilizarles con argumentos que no suenen a cantinela, que sus votos, más que necesarios, resultan imprescindibles. País. Y vamos con la primera de las notas. A la atención de Cándido Conde Pumpido, amigo Cándido, asunto condenados proces, entre paréntesis, Junqueras, Bassa, Romeva, Turull, Forn, Rull, etc. Y dice lo siguiente: en tanto no se resuelve definitivamente el tema de la amnistía, convendría establecer algún tipo de compromiso con los condenados del proceso por malversación, para que estén tranquilos, garantizándoles que su situación se resolverá satisfactoriamente. Dime en qué términos puedo dirigirme a ellos y disipar su desconfianza. Saludos. A la atención de Margarita Robles, estaba para la ministra de Defensa. Amiga y compañera, asunto ley de amnistía. Me consta que desde las filas del Partido Popular y Vox se ha encargado una investigación sobre los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional para condicionar su voto sobre la ley de amnistía si encuentran materia con que presionarles. Me interesa que me facilites toda la información que sobre ellos pueda haber en los archivos del CNI para que Conde Pumpido pueda adelantarse a los propósitos del PP-Vox y diseñar una estrategia de defensa o ataque de sus magistrados si fuera preciso. Igualmente, porque no estará de más, facilítame toda la información que esté a tu alcance sobre el resto de magistrados, es decir, los del ala conservadora. También se la pasaré a Cándido para que la tenga en modo stand-by. Esta va para Cándido Conde. Amigo Cándido, asunto amnistía proces. Me consta que tanto el Partido Popular como Vox, bien sea conjuntamente, bien por separado, han encargado una investigación exhaustiva sobre los miembros progresistas del tribunal que presides
al objeto de encontrar carnaza con la que presionar su voto sobre la ley de amnistía. En breve te haré llegar los datos que obran sobre ellos en los archivos de inteligencia y que Margarita me proporcionará a lo largo de esta semana. Más que nada para que tengas conocimiento de lo que figura en sus expedientes y puedas atajar con los interesados cualquier anomalía, pues dudo que las investigaciones del tándem Feijóo-Abascal puedan ir más allá de los datos que posee el CNI. Por otro lado, también te proporcionaré los datos sobrantes sobre los magistrados conservadores, por si tuvieras que echar mano de ellos en asuntos que consideres clave a nivel mediático y su voto tuviera que ir en consonancia con el vuestro. Saludos. Aquí le remite un listado, se ve. Amigo Cándido, asunto ley de amnistía. Tal como te adelanté, te adjunto la información confidencial obrante en los archivos del CNI sobre los magistrados progresistas de tu tribunal, incluida la que hace referencia a tu persona. Sáez Valcárcel, Balaguer Callejón, Segoviano Astaburuaga, Montalbán Huertas, Campo Moreno, Díez Bueso. Saludos. A la atención de Cándido, Conde Pumpido, amigo Cándido, asunto, informes, magistrados, conservadores. Para que esté a tu disposición por si la tienes que usar en algún momento, te adjunto la información obrante en los archivos de inteligencia sobre César Tolosa, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, José María Macías, Ricardo Enríquez. Esto es de su vida particular. Saludos. A la atención de Margarita Robles, amiga y compañera, asunto ley de amnistía. Ataque con todo lo que se pueda en los medios contra el conservador del Constitucional, José María Macías Castaño. Interesa denigrar su posición en el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es la ley de amnistía. Habla con quien tengas que hablar y fíltrale nuestro objetivo. A la atención de Margarita Robles, amiga y compañera, asunto ley de amnistía, medios. Cargar tintas en prensa, radio y televisión contra los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Recalcar que su postura es totalmente opuesta a la reconciliación que se pretende entre españoles. De forma muy sibilina, identificar su postura con la ideología facha, entre comillas, de Vox. Y por último, se ve que no había llegado en el paquete antes, amiga y compañera, dirigida a Margarita Robles, compruebo que en los informes que me facilitas falta el correspondiente a Concepción Espejel. ¿Es porque no tiene abierto expediente o porque sí lo tiene, pero no me lo has enviado? Acláramelo. Bueno, esto, dejar de compartir, que se nos vea la cara. O sea, parece, según Zapatero, que a lo mejor es invención suya y lo que quiere es presionar en alguna manera por los caminos que le convengan. Pero bueno, si damos por buenas las notas, ¿no? PP y Vox resulta que encargan, según Zapatero, un informe sobre los progresistas del Constitucional para, si encuentran, como él dice, carnaza, presionarles para que emitan un voto desfavorable contra la ley de amnistía, porque todos estos van a votar que sí. O sea, la ley de amnistía... Pero yo sé por qué van a votar que sí. Porque una vez voten que sí, les diré por qué han votado que sí. Hoy he visto un vídeo que ha hecho un magistrado en excedencia, que ya no está en la carrera, sí, en el que apuntaba en un asunto concreto que de alguna manera el fiscal Maza, sí, cuando era, bueno, el juez, me parece que era magistrado entonces, sí, en un asunto que concernía al padre de Mariano Rajoy, sí, pues bueno, no lo admitió y a las pocas semanas o a los pocos meses fue nombrado fiscal general del Estado.
¿no? O sea que esto es lo que suele pasar. Sí, Después, bueno, después el hombre tuvo la mala suerte de fallecer, ¿no? sí. En un tema que dio mucho que hablar. Pero esto es lo que suele pasar cuando alguien vota a favor, archiva una causa, no sé, cosas de estas, ¿no? Tú imagínate que, lo he dicho varias veces aquí en YouTube, que voy a un médico y nunca le pregunto si es de derechas o de izquierdas. Miro su profesionalidad. Pero una vez que te has asegurado de le tendrías que preguntar, ¿usted sabe si yo soy de derechas o de izquierdas? Porque ¿Tú te piensas que un magistrado, cuando se pone la toga, se tendría que olvidar de todo. se tendría que olvidar de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba y de abajo? Pero con que hay algunos magistrados que no se olvidan del euro, Es que eso es más difícil de olvidar. sí, y tienen pasta fuera del terruño, de nuestra casa. Si son de Ahora te estoy hablando los catalanes. casa de De España. España. Nuestra casa es España. Cataluña es nuestra casa o nuestro piso. El otro día, bueno, luego, por ejemplo, está el caso de un magistrado que fue presidente del Tribunal de Cuentas, Sí. con prácticamente, no sé si dos docenas de sociedades abiertas en Panamá. Un presidente del Tribunal de Cuentas. O sea que, en fin, no, es el mío, pero que lo tengo lo voy a poner aquí y así se oirá menos. Porque si son las 6 menos 5. No, es que te estaba esperando una llamada, pero la esperaba a las 6:30. O sea que... Y lo que está claro es una cosa, y es que el PSOE depende de los separatistas. Pero Total. Es que no tiene otra salida. Bueno, No que no tenga salida, que me refiero que para hacer lo que quiere hacer no tiene otra salida que contar con sus votos. Se tendría que hacer una ley donde los separatistas no pudieran presentarse a ninguna elección. O presentarse altruistamente y no cobrar. Ya vería cómo no se presentaba nadie. No sé, tú imagínate el de Esquerra Republicana que está en las Cortes, el señorito este. Rufián. Rufián. ¿De qué trabajaba antes? No Entérate de qué trabajaba antes. No lo sé. Bueno, y ahora es... No lo sé porque antes los currículums eran bastante conocidos, ¿no? De la gente que... Ahora se esconden. No sé, es como si fueran anónimos, ¿no? Es gente como si no tuviera... Yo cuando fui consejero, pues a mí me avaló Juan Mozo Goizueta, que era un carlista, me avaló Fraga Iribarne, lo sé. Y me avaló un general gallego, Nieto Antúnez. Almirante. Almirante Nieto Antúnez. Fueron los 3 avales que tuve, porque para presentarse para consejero nacional... El de Fraga sí lo conocía. Y además tengo ahí la documentación. Y yo puedo decir, mi curriculum vitae, pues de todo lo que he hecho aquí en Cataluña. En fin, que Dios nos coja confesados, continuemos manteniendo a los separatistas. Pero tú fíjate, además, o sea, cuando sale el ministro de Asuntos Exteriores
hablando sobre el tema este del catalán en el Parlamento Europeo. Sí. ¿Con qué fuerza y con qué... Dice nada. Sí, sí. Que enraona el català a les Corts. Y yo digo, pero... Y además, es que a Sánchez no le recuerda a nadie que junto con el PP Sí, firmó el famoso... sí. que era aquello, el 135, que era aquello, la suspensión de funciones de la Generalitat, ¿no? Sí. No sé, el 103, que el chico Diego, una memoria que ya me pesa con la edad. No sé si es el 135, el 182. Es igual, el 16. Bueno, Pon el 16. aquel decreto por el cual... Y lo firmó y salió diciendo que eso era una afrenta a España. Es decir, y ahora, sin embargo, lo que tendrán que tapar para estar dándole de comer a toda esta gente. Lo que tendrán que tapar. ¿Tú sabes lo que nos cuestan los separatistas catalanes, los vascos y los gallegos? Pero es que además, esto somos, ¿cómo le llaman esos que cornudo y apaleado? Sí. ¿Cómo les llaman? Cornudos y apaleados, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir los mamporreros, pero no. No. Lo de mamporreros todavía más humillante, ¿no? Aunque es una profesión, ¿no? Sí. Bueno, es que tú ten en cuenta que los mamporreros, ¿sabes lo que son los mamporreros? Hombre, los que ayudan al caballo claro, para montar a la yegua. Montar a la yegua. El mamporrero existe. Por eso te digo que es una profesión. Por eso. Pero aquí nosotros somos peor, los españoles somos peor que los mamporreros. Bueno, aquel que se dice, cornudos y apaleados, y encima pagamos la cama. Sí. ¿No? Y encima pagamos la cama. Eso. Bueno. Tú fíjate, mira, tú haces una foto de ese de Esquerra Republicana, ¿cómo se llama? Rufián. Sí, es que siempre se me ha olvidado. Lo tienes aquí. Tú haces una foto de él. La primera vez que salió en televisión y la de ahora. Antes parecía un obrero. Sí. Ahora si lo ves, oye, buenos trajes, pero nada más tienes que coger la foto, la primera foto y la última. Con eso ya te lo digo todo. Yo cuando iba al consejo, ¿sabes en qué iba? En triciclo. No. ¿Con qué ropa? ¿Con qué ropa? Yo qué sé, con un mono. Pues iba con el mono, porque venía de trabajar, de hacer los cambios de tensión, porque yo estaba con mis 100 y pico de personas, que yo era el jefe de la empresa y me ponía a trabajar con ellos. Y a las 7 de la tarde me iba corriendo porque tenía que ir a la Generalitat o al Consejo Provincial del Movimiento, que o se hacía una reunión o arriba o abajo. Bueno. Al decir... Pero ¿dónde reunías? ¿En la Diputación? En la Diputación. Y arriba, en la delegación, lo que ahora es la delegación del gobierno. Y ahora es donde es la delegación del gobierno, enfrente del Colegio de Abogados. Bueno, a ver, Banco de Sabadell, ES 98 0081 1751 3100 0100 2206 Bizum al 609 51 72 72. Acordaros que la información no nos cuesta nada.
Lo que nos cuesta es ir a recogerla, pues viajes, más viajes, hojita, bueno, Y en fin. recordar también lo de Sí, el sábado. el sábado hacemos una misa por los 2.137 personas asesinadas, entre ellas a la de mi hijo, que fue uno de los primeros cuando entró esta organización en la Fiscalía de Cataluña. Y hacemos una misa a las 7:30, 7:30, ¿no? 7:30. A las 7:30 del sábado En la Plaza Castilla. en la Plaza Castilla. Espero veros allí. El que pueda venir, si puede venir contra más gente, tened en cuenta que no solamente es una misa funeral por mí, por mi hijo, sino es por todos los que he dicho que han fallecido, y se repartirá una documentación que es muy importante. Si venís a la entrada a la misa, en la puerta se os repartirá una documentación importantísima. Allí os esperamos. Que esta información ha sido mandada a los correspondientes juzgados. Bueno, ya lo veréis. Y silencio absoluto. Hasta entonces, adelante, difusión y pasemos a la acción. Arriba España. ¿Qué tiene mi España, llorones, que siempre estamos llorando? ¿Qué tiene mi España, llorones, que siempre estamos llorando? La patria solo se defiende, llorones, con la justicia en la mano. La patria solo se defiende, llorones, con la justicia en la mano.